Y quisiera iniciar la predicación en esta mañana haciendo una pregunta. Si escucháramos acerca de cuál es el pecado más antiguo, ¿cuál podría ser nuestra respuesta? ¿Qué piensan ustedes? Si nos preguntaran cuál es el pecado más antiguo, ¿qué diríamos nosotros? Listo, la desobediencia. La desobediencia. Todos son antiguos, hermano. Alguno coge ahí, ¿cierto? ¿Quién más quiere compartirnos? La inmoralidad, el adulterio. Bueno, gracias por participar. Y hoy precisamente a través de esta charla, a través de este tema, quisiera que nosotros pudiéramos encontrar en la Biblia la respuesta a esto y pudiéramos también no solo aprender información sobre esto, sino que podamos más bien examinarnos cada uno de nosotros a través de esta palabra, porque ese es el propósito de la palabra. No es solo contarnos acerca de una historia de algo o de alguien, es más bien podernos ayudar a examinar nuestros corazones, a examinar nuestras vidas, ¿sí? Y por esa razón quiero invitarles que vayamos por favor a Romanos capítulo 1 versículo 21. Este libro lo encontramos en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1 versículo 18, mejor, para que podamos mirar su contexto. Romanos capítulo 1 versículo 18. Vamos a mirar detenidamente allí acerca de esto. Pero antes de leer quisiera que oráramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos estar aquí reunidos y qué bendición tan grande es ya en sí mismo esto, Señor. Poder estar aquí y sentir el calor de tu presencia, pero también sentir la compañía de otros y de esta manera animarnos y ayudarnos juntos a seguir adelante, Señor, y a poderte conocer más. Padre, te pedimos que por favor nos abras el corazón y nos abras el entendimiento y nos permitas, Señor, a través de tu palabra ser examinados y ser cambiados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Romanos capítulo 1 versículo 18 nos dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Bien, frente a esta pregunta, ¿cuál podríamos pensar que es el pecado más antiguo y quizás el pecado que más afecta y influencia nuestras vidas como seres humanos? Encontramos aquí una claridad en la palabra de Dios, y es que desde el inicio de la historia humana, comenzando por Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, cuando ellos deciden cambiar la verdad de Dios por la mentira que les ofrece y que les presenta Satanás, en ese momento inicia la actividad, digamos, del pecado en nosotros los seres humanos. Y básicamente esto es lo que en Romanos se nos está diciendo, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Lo cual nos lleva a concluir que la idolatría es quizás el pecado más antiguo de nosotros los seres humanos. Como hablábamos, el ser humano, debido al alejamiento de Dios, al distanciamiento de Dios, ha buscado fabricar, ha buscado crear cosas que puedan llenar el vacío y que puedan suplir la ausencia que ha quedado en sus vidas por estar alejados de Dios. Desde el inicio de la historia de nosotros los seres humanos, a causa precisamente del pecado, de la idolatría, y que produce separación de Dios, entonces los seres humanos hemos tratado de buscar llenar ese vacío. Y en ese momento, para buscar llenar el vacío, para buscar suplir esa necesidad, se han creado y se han fabricado todo tipo de ídolos que podamos quizás pensar, que podamos imaginar y que podamos llegar a investigar. El ser humano ha fabricado una cantidad de ídolos en su afán de llenar y de suplir el vacío y la ausencia de Dios en sus vidas y en sus corazones. El ser humano no quiere aceptar que fue creado para depender de Dios, que necesita de Dios, y más bien continuamente hace el esfuerzo de tratar de construir y de desarrollar una vida lejos de Dios, a su propia manera, y no tener que rendirle cuentas a Dios y no tener que hacer la voluntad de Dios. Y en este afán del ser humano por vivir independiente de Dios, por vivir lejos de Dios, ha construido y ha diseñado una cantidad de ídolos. Y en este sentido podemos entender algo importante acerca de los ídolos, porque muchas veces nosotros quizás podemos pensar que son los ídolos los que nos buscan, ¿cierto? O que son las tentaciones las que nos buscan. Pero la Biblia dice que cuando somos tentados, no somos tentados porque sea el problema de lo que hay afuera, sino que somos tentados ¿por qué? Por lo que hay aquí dentro de cada uno de nosotros. Entonces no son los ídolos los que nos buscan, sino que somos nosotros mismos como seres humanos los que buscamos, pero mucho más que buscar, los que creamos los ídolos de acuerdo a nuestros placeres, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros anhelos. Si cada uno lo desarrolla de acuerdo a su anhelo, de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su necesidad. Pero a todas estas, ¿qué es en sí la idolatría? ¿Qué es la idolatría? ¿Cómo podemos definir la idolatría? Y he tomado la siguiente definición. Idolatría es amar cualquier cosa o persona
más que a Jesucristo. Tratarla como más importante que Jesucristo. Buscar en eso la felicidad, la seguridad y que nos dé todo lo que queremos y lo que necesitamos. Idolatría es todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar de nuestra vida y se convierte en aquello en que ponemos nuestra confianza y nos deleitamos más que en Dios mismo. Quiero volverlo a repetir para que podamos tener una idea más clara acerca de lo que es idolatría. Porque yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando nos hablan de idolatría, pensamos de una vez, una imagen, un cuadro. Pero la idolatría es mucho más que eso. Va mucho más allá de algo físico, de algo externo. La idolatría es un problema del corazón de nosotros los seres humanos. Y como cristianos podríamos quizás llegar a pensar y a decir, bueno, yo el día que conocí al Señor ya dejé todos esos ídolos atrás y ya no tengo ídolos. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿será que eso sí es cierto? ¿Será que los cristianos no tenemos ídolos? ¿Qué piensan ustedes? Y hoy a través de este mensaje, esa es la idea, que podamos mirar si quizás hay ídolos aún en nuestros corazones. Así que, ¿qué es la idolatría? Es amar cualquier cosa o persona más que a Jesucristo. Tratarla como más importante que Jesús. Buscar en ello la felicidad, la seguridad y el bienestar, el placer. Es todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar de nuestra vida y se convierte en aquello en lo que ponemos nuestra confianza y en lo cual nos deleitamos más que en Dios mismo. Eso quiere decir que cualquier cosa en esta tierra puede llegar a convertirse en un ídolo para nosotros los seres humanos. Aún cosas que en sí mismas no son pecaminosas, aún cosas que en sí mismas no son malas, nosotros las podemos llegar a convertir en un ídolo para nuestras vidas. ¿Sí? Por eso el Señor en el Antiguo Testamento, exactamente en Éxodo, cuando le da los 10 mandamientos al pueblo, los 2 primeros de esos mandamientos estaban dirigidos ¿a qué? ¿Qué decían esos 2 primeros mandamientos? Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 20 para que lo veamos mejor. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante dice: y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién habló? Dios. Todas estas palabras. Y yo creo que cuando la Biblia dice eso hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Versículo 2: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios está recordándole al pueblo quién era Él y lo que Él había hecho por ellos. Y yo creo que eso mismo necesitamos nosotros también en el tiempo presente. Recordar quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero luego el versículo 3 dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los dos primeros mandamientos que el Señor establece acá están dirigidos a proteger, pero también a sanar el corazón de nosotros en lo relacionado a la idolatría, ¿cierto? El versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es un ídolo. Y el versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Bueno, pero luego dice: y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Están estos dos mandamientos enfocados en enseñarnos algo importante, y es qué es lo que debe estar primero en nuestra vida y qué es lo que debe ser más importante para nosotros. Si Dios no está primero, entonces todo lo demás se va a ver afectado. Nada en la vida, ni siquiera algo tan precioso como la familia o la vida misma, puede ser más importante para nosotros que Dios mismo. Escuchemos esto: nada en la vida, ni siquiera algo tan precioso como la familia o la vida misma, pueden ser más importantes para nosotros que Dios. Ustedes dirán: ese pastor es un poco exagerado en lo que está diciendo. Pero miremos por favor Mateo capítulo 10, versículo 37, lo que el Señor Jesús habló. Mateo capítulo 10, verso 37, lo que dice el Señor. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El Señor aquí da una palabra muy clara, ¿cierto? Y yo creo que en sí misma ella se explica. El que ama a padre o madre más que a Dios, el Señor está diciendo, está desplazando a Dios. Es decir, que aquí Dios nos está mostrando posibles ídolos que podemos llegar a desarrollar en nuestra vida, y lo cual presenta que aún los papás o que aún los hijos pueden llegar a convertirse en un ídolo para nuestras vidas, cuando nuestros afectos, cuando nuestro amor por ellos es mayor que nuestro afecto, que nuestro amor hacia Dios. Pero luego el Señor también muestra que la vida misma nuestra se puede llegar a convertir en un ídolo, porque el Señor dice en el versículo 39: el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y esto nos deja ver algo que sucedía en los tiempos de los primeros cristianos, cuando eran perseguidos y cuando los tomaban presos y les decían: niegue a su Dios o si no va a morir. ¿Y qué hacían estas personas? Probablemente quienes no eran verdaderos cristianos, lo primero que iban a decir: niego a Jesús, pero por favor no me mate, ¿cierto? No me haga daño, ¿sí? Pero quienes eran verdaderos cristianos, ¿qué creen ustedes que dirían? Nunca podré negar a mi Señor, a mi Salvador. Así eso cueste mi vida, nunca lo negaré y nunca dejaré de confesarlo como mi Señor y mi Salvador. Y esos primeros cristianos experimentaron esto que el Señor Jesús habla acá. Así que el caminar con Dios y el amar a Dios no es algo de palabras. Porque si a nosotros nos preguntaran hoy: ¿usted ama a Dios?,
Yo creo que la gran mayoría aquí diríamos, sí, yo amo a Dios. Pero la pregunta que verdaderamente deberíamos hacernos es, bueno, ¿y cómo es que tú amas a Dios? ¿Le das realmente el primer lugar a Dios en tu vida? ¿O tú dices que amas a Dios, pero luego dices, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo ganas, más no es ni siquiera tiempo, es no me dan ganas de leer la Biblia, no me dan ganas de orar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo después cuando tenga tiempo? ¿Sí hemos dicho eso en alguna ocasión en lo relacionado con Dios? Si tengo tiempo, después, más adelante, cuando tenga tiempo, sí, cuando las cosas estén mejor, ahí sí me pongo juicioso con Dios. Pero es que ahorita tengo muchas cosas que hacer. Esas son las incoherencias de nosotros los seres humanos. Que como dijo el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está como lejos de mí. ¿Y qué es lo que hace que nuestro corazón se aleje de Dios? ¿Qué es lo que hace que nuestra devoción a Dios mengüe y quizás ni siquiera haya? Precisamente los ídolos que nosotros construimos y que nosotros fabricamos para buscar en ellos placer, deleite, seguridad, realización de vida. ¿Qué es lo que producen los ídolos en la vida de nosotros los seres humanos y especialmente en los cristianos? Los ídolos hacen que nosotros desarrollemos una vida de doble personalidad. ¿Qué significa eso? Que los ídolos hacen que nosotros tengamos una vida para cuando venimos acá a la reunión. Entonces acá en la reunión todo el mundo levantamos las manos, todo el mundo decimos, oh gloria a Dios, oh sí, todos acá mostramos una apariencia de muy consagrados, de muy rectos, de muy devotos a Dios, ¿cierto que sí? Todos acá demostramos eso. Y esa es la vida confesional. Pero desarrollamos otra vida, que es la vida práctica. Es decir, lo que somos y cómo actuamos allá afuera del templo. Cómo somos en la casa, cómo somos en la calle, cómo somos con los amigos, como somos allí afuera del templo. Cuando no estamos acá en el templo, somos otras personas. Tenemos otros comportamientos, tenemos otras palabras que de pronto aquí no las decimos porque no se ven bien, pero allá afuera de pronto se nos salen, ¿cierto? O a veces con toda libertad las decimos. O tenemos otro tipo de comportamientos que no tienen nada que ver con la vida que agrada y que honra a Dios. Entonces, la vida confesional, la vida de acá, cuando estamos aquí reunidos, sabemos que nos toca así bien, ¿cierto? Pero allá afuera, esa vida de allá afuera, ¿saben en torno a quién la vivimos? La vivimos en torno a los ídolos que hay en nuestro corazón. ¿Sí? La vida de allá afuera la vivimos, y la vida que expresamos allá afuera es la que refleja cuáles son los ídolos que hay en nuestros corazones. Por ejemplo, si es el dinero, cuando salimos y estamos allá afuera, entonces todo lo que queremos es conseguir plata y hacemos lo que sea para conseguir plata. Si ese es nuestro ídolo. Si es la diversión, el placer, entonces todo lo que nos traiga diversión, placer, no importa cómo venga, como sea, pero lo vamos a hacer. Si ese es nuestro ídolo. Y así sucesivamente. La vida que vivimos allá afuera en casa refleja los tipos de ídolos que hemos creado y que hay en nuestro corazón. Así que vamos a mirar en esta mañana quizás algunos de esos ídolos quizás más comunes que puedan llegar a estar presentes y puedan llegar a estar afectando nuestra vida. Ahora, ¿por qué Dios
digamos, habla tanto acerca de la idolatría? Porque cuando nosotros tenemos ídolos, nos vamos convirtiendo y nos vamos pareciendo a esos ídolos que hemos creado y que hemos construido en nuestras vidas. Y eso nos lleva a ir perdiendo el diseño original de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? En el Salmo 115, en el versículo 8, el Señor dijo, hablando de la idolatría, que los que hacían esas cosas eran semejantes a sus ídolos. Es decir, que el ídolo nos va moldeando y nos va dando la forma de ese ídolo que nosotros mismos hemos construido, hemos fabricado en nuestro corazón. Vamos a mirar algunos de los ídolos quizás más modernos, más actualizados de nuestro tiempo. Por ejemplo, la tecnología. La tecnología es algo bueno, ¿cierto? Y es muy útil y es muy necesaria. Sin embargo, hoy en día, cuando uno mira muchas familias, cuando uno mira muchos hogares, ¿cuál es quizás uno de los cuadros más comunes que nosotros vemos hoy en las familias? ¿Cierto? Están sentados, pero aunque están ahí, están desconectados los unos de los otros porque estamos muchas veces metidos ahí en la tecnología, ¿cierto? Y no hay, a causa de eso hoy en día, las relaciones interpersonales se han deteriorado, se han debilitado y se han perdido mucho. La comunicación se ha dañado, ¿cierto? Y las personas se han sumergido en ese mundo de la tecnología. ¿Y qué pasa? Que como eso nos va moldeando a la imagen del ídolo, nos volvemos como esa máquina, secos, nos volvemos mecánicos, nos volvemos aislados, nos volvemos distantes y sin sentimientos, porque nos volvemos muy parecidos a una máquina, nos volvemos muy parecidos a lo que es el ídolo en el cual nosotros estamos confiando y en el cual nosotros nos estamos deleitando. Entonces, cosas buenas nosotros las podemos llegar a convertir en ídolos. Por ejemplo, la tecnología. Otro tipo de ídolo en nuestro tiempo es el placer, ¿cierto? El placer es algo que se ha, digamos, no en nuestro tiempo, eso ha sido de siempre, pero el placer, ¿quién no busca el placer? ¿A quién no nos gusta sentir placer? A todos, ¿cierto? La diferencia es que unos buscan el placer en cosas correctas y otros buscan el placer en cosas incorrectas. Y en esto vemos el licor, quienes se embriagan y se emborrachan para poder sentir un poquito de, ¿cierto?, de placer. Ese es un ídolo, ¿cierto? La borrachera es un ídolo, ¿cierto? El alcoholismo es un ídolo, ¿sí? El sexo desenfrenado y fuera de los parámetros de Dios, tratando de buscar el placer, ¿cierto? Y otro tipo de cosas, la diversión, el entretenimiento, cuando esto, porque usted dice, no, tengo que ver la novela hoy y si no la veo, entonces me pongo mal. O no, es que debo ir a orar, pero no, es que la novela hoy se va a acabar y necesito ir a verla y no puedo orar por eso. Pues algo sencillo como una novela puede llegar a convertirse en un ídolo para nuestras vidas, cuando por buscar a Dios en ese momento yo le doy prioridad a eso sobre mi vida. Sí, eso, el placer, el entretenimiento, la diversión, cosas que en sí mismas no son malas, pero que cuando ellas desplazan a Dios del primer lugar de nuestra vida, se van a convertir en algo muy malo. Otro ídolo en nuestro tiempo es el dinero, y ese sí que es uno de los más fuertes,
¿cierto? El dinero. Y es algo que necesitamos, porque no vamos a decir que no lo necesitamos, todos lo necesitamos. Y entre más nos llegue, pues sería bueno. Sin embargo, Dios sabe hasta dónde nos puede dar y hasta dónde no. Y como dijo Pablo a Timoteo, aprendamos a estar contentos y agradecidos con todo, ¿cierto? Como Pablo dijo, yo sé estar contento y agradecido con Dios teniendo mucho o teniendo poco. Y esa debe ser la actitud. Si Dios no te ha dado muchas riquezas, mucho dinero, pues seamos agradecidos con Dios, porque nos ha dado lo que necesitamos y porque lo tenemos a Él, que es lo más importante. Hoy en día muchas personas se sienten mal y se sienten inferiores porque no tienen dinero y se comparan a otros que sí tienen y creen que porque no tienen dinero son menos que otros. Esa es una evidencia de que el dinero es un ídolo, porque estoy poniendo mi identidad, estoy poniendo mi realización de vida en el dinero. Y mi identidad, mi valía como persona no depende del dinero, depende de Jesús. Él es el que le da identidad y el que le da valor a mi vida. Amén. Pero cuando yo me dejo afectar porque otros tienen más que lo que yo tengo, ahí se está revelando que para mí el dinero es un ídolo. Y cuando otros también piensan que tener dinero es lo más importante en la vida, entonces esa es una señal de que el dinero es su ídolo, ¿sí? ¿Cuáles son unos síntomas que nos ayudan a identificar si el dinero es nuestro ídolo? Por ejemplo, nos llama mucho la atención las personas con dinero y buscamos más bien acercárnosle a ese tipo de personas y estar y compartir con ese tipo de personas. Ese es un síntoma de alguien que le gusta y que el dinero es quizás su ídolo. Le llama la atención las personas con dinero y busca estar con esas personas y busca imitarlos. Y si disponemos de dinero, entonces sentimos que valemos más que los demás y vemos a los que no tienen dinero como menos o como pocas personas. Esa es una señal de alguien cuyo ídolo es el dinero. Si el dinero es nuestro ídolo, nos duele gastarlo en los demás, nos volvemos tacaños y por eso creemos que otros no tienen derechos y que nosotros o los que tienen dinero son los que verdaderamente tienen los derechos de hacer y deshacer. Así que este es un ídolo que yo creo que luchamos todos de una u otra manera, unos más que otros, pero luchamos con esto. El éxito, la fama, es otro ídolo. El éxito personal produce la sensación de que somos dioses, de que nuestra seguridad y nuestro valor descansan sobre nuestra sabiduría, nuestra fortaleza y nuestro rendimiento. Y muchas veces hay personas que siempre quieren ganar. Bueno, yo creo que todos nos gusta ganar, no nos gusta perder. Pero hay personas que siempre quieren ganar y ganar y ganar a costa de lo que sea. Y el día que no ganan y pierden ese día, su mundo se acabó. No sé si han visto personas así o si de pronto les ha pasado a ustedes también. Sí, que solo el éxito. Y el día que hubo un fracaso, ¿cuántas personas han llegado a quitarse la vida por un fracaso? Porque su ídolo, ¿qué era? El éxito. Su ídolo era quizás esa empresa, quizás ese negocio, y el día que eso fracasó, la vida se le acabó, la vida se le derrumbó. O quizás otro ídolo puede llegar a ser una relación sentimental, el amor, y que esa persona dice, wow, si tú te vas, como las canciones dicen, ¿cierto? Yo me muero y sin ti. Bueno, todo ese tipo de cosas
llegamos a elevar una persona al nivel de Dios, que si se va, nuestra vida se acaba. Y eso es un ídolo. Así que vamos a mirar algunas preguntas claves que nos ayudan. Bueno, finalmente otros ídolos pueden llegar a ser personalidades, como políticos. Sí lo vimos hace poco, ¿cierto? Como políticos pueden llegar a convertirse en ídolos. Y hay gente que se hace matar por un político, ¿cierto? Y si le hablan mal de ese político, mejor dicho, la tiene, ¿cierto que sí? Y hay pelea y hay discusión y bueno, lo que sea. Esa es la evidencia de que hay un ídolo, ¿cierto? Puede ser un político, puede ser un artista, ¿cierto? Alguien infamoso, alguien importante también. Pero muchas veces en el ámbito cristiano también tendemos a idolatrar a los líderes, tendremos a idolatrar a los predicadores. ¿Y cuántas personas llegan a una iglesia o están en una congregación y ponen su mirada en el hombre y piensan que ese hombre es como, no sé, por allá, quién sabe, una persona súper elevada y súper wow? No, nosotros somos seres humanos, redimidos y necesitados de la gracia de Dios, como todos los demás. Así que es importante esto, porque en la iglesia a veces hemos reemplazado los ídolos. Ya no tenemos los de madera, ya no tenemos los de yeso, pero ahora tenemos otros ídolos. Y debemos mirar y debemos fijarnos en eso. Preguntas claves que debemos hacer para identificar los ídolos que hay en nuestro corazón. Y no es quizás mirar si de verdad hayan ídolos en nuestro corazón, porque los hay. ¿Saben qué es lo más difícil? Poderlos identificar, poderlos reconocer. Así que vamos a mirar algunas preguntas que nos ayudan a identificar si hay ídolos o qué tipo de ídolos hay en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿estoy dispuesto a pecar para conseguirlo? Cuando yo quiero algo, pero para obtener eso que quiero, me proponen algo que como que no está bien, pero yo digo, uy, no, es que yo quiero eso y sea como sea, lo voy a obtener. Esa es una señal de que eso se ha convertido en algo muy, pero muy importante para mí, y que hago lo que sea. Y si me toca pecar o me toca hacer algo ilegal para conseguirlo, lo hago. Segundo, ¿estoy dispuesto a pecar si pienso que lo voy a perder? Entonces, una es pecar o hacer algo ilícito para conseguirlo. Pero otra es que cuando tengo algo y me aferro tanto a eso, que no lo quiero perder, y si tengo que hacer algo malo, como la mujer cuando siente que está perdiendo el amor de su esposo y ve el letrero allá donde le dice que fulano de tal le hace el amarre y le hace todo esto para que no se le vaya, y entonces se va allá y le manda a hacer todos esos conjuros y amarres para retenerlo y mañas para retenerlo para que no se le vaya. ¿Sí? ¿Estoy dispuesto a pecar para no perderlo? Y no solo en esos casos, sino en otros muchos casos. ¿Sí? Otra pregunta: ¿es esto lo que le da sentido a mi vida, valor, importancia a mi vida? Es decir, que si yo perdiera eso, yo sentiría que ya no valgo nada, que ya no soy nada. Otra pregunta: me irrito y me enojo terriblemente cuando alguien habla negativamente de esa persona o de esa cosa. ¿Sí? Otra pregunta: ¿es esto lo que me hace sentir seguro y tranquilo? Y otra pregunta: ¿estoy dispuesto a sacrificar relaciones para no perderlo, o para lograr conseguir, o para lograr proteger eso? Estas preguntas nos pueden ayudar a mirar un poco acerca de que el verdadero
Dios de nuestro corazón es aquello en lo cual más pensamos. Alguien decía acerca de esto: mira cuál es el primer pensamiento tuyo en la mañana y podrás identificar cuál es tu Dios, cuál es tu ídolo. ¿Qué es en lo que más piensas? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente y tu corazón? Esa es una buena manera de poder identificar cuáles son las cosas más importantes para mí y por tal razón cuáles son los ídolos que yo he creado, que yo estoy adorando y en los que yo estoy depositando mi confianza. Aún muchas veces los problemas se pueden llegar a convertir en ídolos. ¿Sí? ¿Cuántas personas no pueden dormir, no pueden comer, no pueden vivir tranquilos pensando en sus problemas? Ahora, no significa que uno sea irresponsable entonces y no piense en los problemas y se haga como el indiferente hacia ellos, no. Pero tenemos que mirar, si queremos identificar cuáles son los ídolos que hay en nuestras vidas, debemos fijarnos en qué es lo que más pensamos, en qué es lo que más meditamos. Otra forma de discernir cuáles son nuestros ídolos es fijarnos cómo gastamos el dinero. Diría, ¿cómo gastamos el dinero? El Señor dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Otra forma de poder mirar cuál es nuestro ídolo es en qué gastamos el dinero, ¿cierto? Porque para algunas cosas uno dice: no hay plata para eso. No sé si usted ha escuchado eso, ¿cierto? El marido cuando está en la casa y dice: no hay plata para eso, pero de pronto lo ve comprándose otras cosas y usted dice: con que no había plata. Pero era que no había para eso, pero para otras cosas sí había. ¿Cierto que sí? Esa es una forma de poder mirar cuáles los ídolos que hay en nuestros corazones. Finalmente, otra manera de determinar cuáles son los ídolos en nuestro corazón es mirar las motivaciones por las cuales nos acercamos y buscamos a Dios. ¿Saben algo? Muchas personas que se acercan a Dios y lo buscan, no lo buscan realmente por interés en Él, en lo que Él es, sino lo buscan más bien por el interés de que Dios les haga un milagro, les sane, les provea o les ayude con algún problema, pero no con el deseo realmente de conocer a Dios, de agradarlo, de amarlo y de seguirlo a Él. Entonces, cuando nosotros miramos estas motivaciones, ¿y cómo poder determinar esas motivaciones? Cuando usted le pide algo a Dios y Dios no se lo da, y usted de una vez, mejor dicho, Dios no me oye, Dios no me ama, me voy, me alejo, eso Dios no existe, porque no me responde a lo que yo le pido, a lo que yo deseo. Cuando uno se enoja con Dios de esta manera porque no le ha dado algo que uno le pide, ahí está mirando uno un ídolo que hay en el corazón y que necesita sacrificar y que necesita desplazar de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la solución a este gran problema? ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra como solución a esta situación de la idolatría? Bueno, todos sabemos, necesitamos arrepentimiento, pero saben, el arrepentimiento no es suficiente, porque nos puede pasar muchas veces como se practica en otras religiones. El que peca y reza, ¿cómo dice? Empata, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? El arrepentimiento, claro, venimos, sí, Señor, yo he hecho lo malo, tengo ídolos y esto y ya. Y pensamos que esa solamente es la solución a este problema. Pues resulta que no. Ese sí es una parte y quizás sea un comienzo, pero no es todo.
para solucionar este problema de la idolatría en nuestras vidas. Los ídolos nos venden y nos ofrecen algo que no nos pueden dar, y que a lo largo del tiempo lo único que hacen es traer esclavitud a nuestras vidas, traer daño y traer destrucción a nuestros corazones. Por eso el Señor buscó tanto protegernos de la idolatría, ¿sí? Porque los ídolos nos hacen daño. No es porque Dios diga, ay, si ellos no me aman, yo dejo de ser Dios. No, porque Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros, ¿sí? Pero el propósito de Dios de guardarnos de la idolatría, de protegernos de la idolatría, es porque esta nos daña, nos degrada, nos destruye a nosotros como seres humanos. Y por esa razón necesitamos, claro, en primer lugar el arrepentimiento, porque no es un pecado cualquiera. Como el Señor lo expresó en Romanos, por ahí fue el comienzo de la degradación y de la depravación humana, cuando los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira y empezaron a honrar y a darle culto a lo creado antes de darle culto al Creador. Y por eso necesitamos fijarnos que no es suficiente solo el arrepentimiento, tampoco es suficiente solo la fuerza de voluntad. Y usted dice, uy, ahora sí voy a dejar eso porque me he dado de cuenta que eso está mal y voy a hacerlo. No es suficiente tampoco la fuerza de voluntad o las ganas para dejar de hacer algo. Necesitamos ir mucho más allá y necesitamos ver las palabras de nuestro Señor en el Nuevo Testamento, cuando dice ahora, resumiendo toda la ley, lo resume en 2 mandamientos, de los cuales el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu vida. Así que una manera, o la manera más correcta para nosotros poder ser libres de los ídolos y para nosotros poder cada día vivir realmente en el diseño de Dios, necesitamos conocer a Dios y necesitamos enamorarnos de Dios. Necesitamos cultivar una relación y necesitamos cultivar un amor hacia Dios. Necesitamos alimentar un amor por Dios cada día mayor. Esa es la única manera en que verdaderamente podemos ser libres de los ídolos. Si no lo hacemos así, ¿saben qué va a pasar? Que hoy nos podemos ver en cosas malas y uno se arrepiente y uno dice, uy, sí, qué malo, qué feo, qué terrible esto, pero mañana lo va a estar haciendo nuevamente. ¿Saben por qué? Porque no está reemplazando ese ídolo con lo que verdaderamente debe ocupar y debe estar en nuestro corazón, que es Dios mismo y Él como centro. Entonces no es suficiente con que yo vea lo malo que hay en mí. Yo necesito conocer y quitar lo malo que hay en mí. Sí, claro, yo necesito quitarlo, pero además de quitarlo, yo necesito poner algo nuevo ahí. ¿Sí me hago entender? Necesitamos no solo quitar el ídolo, sino necesitamos poner algo nuevo ahí en nuestro corazón. ¿Y qué es eso? Eso nuevo que necesitamos poner en nuestro corazón. Necesitamos poner a Jesús ahí en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Necesitamos buscarlo y necesitamos cultivar un amor por Jesús. Esa es la razón y ese es el principio de la vida del cristiano verdadero, que no se abstiene de lo malo porque se lo impusieron en la iglesia, porque se lo prohibieron en la iglesia, ¿cierto? No se trata de eso, de que no hagamos lo malo porque de pronto me ve el pastor o de pronto me ve fulano de tal. No se trata de eso. No se trata de que no hago lo malo porque me lo prohibieron y yo no sé, pero no debo hacerlo. No, se trata de no hacer lo malo porque yo no quiero dañar
ni quiero entristecer el corazón de aquel que me ha amado y de aquel que amo y quiero honrar y quiero servir y quiero agradar. De eso se trata. Sí. Por eso la solución a la idolatría está en conocer a Jesús, en contemplar y en profundizar en el conocimiento de su belleza, de su grandeza, de su majestad, de su verdad. Y en la medida que profundizamos en el conocimiento de Dios, que nos enamoramos de Él y que nos llenamos de Él, muchos ídolos van saliendo de nuestro corazón. ¿Cuántos han experimentado quizás en parte eso en sus vidas? Oh, Señor. Bueno, que ahora en adelante algo pase, porque en nosotros, algo pasa en nosotros. Pero sucede que eso pasó quizás hace años y tuvimos una experiencia y botamos todos los ídolos. Quizás no eran solo físicos, eran muchas cosas en nuestro corazón. Pero con el tiempo, poco a poco, nos vamos descuidando en nuestra relación con Dios. Nos vamos alejando de Dios y empezamos a atraer y a poner otras cosas en ese lugar que un día le habíamos rendido y le habíamos entregado a nuestro Señor. Y que ahí es donde Dios hoy está diciendo: vuélvanme a dar el primer lugar de sus corazones, vuélvanme a dar el primer lugar de sus vidas. Eso es lo que Dios está diciéndonos. Finalmente el Salmo 115, verso 9 al verso 11, cuando el escritor habla de la idolatría, termina diciendo: confiad en Dios, confiad en Dios. Muchos de los ídolos que fabricamos nacen de las inseguridades y de los temores que hay en nuestros corazones. Y movidos por esos temores, por esas inseguridades, creamos ídolos y nos aferramos a cosas buscando que nos den seguridad, buscando que nos den estabilidad. Pero el salmista termina diciendo, Salmo 115, verso 9, leámoslo por favor para finalizar. Dice así: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Cuántos podemos creer eso en esta mañana? Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestra ayuda no es el gobierno nacional. Nuestra ayuda no es el fulano, el sutano de tal. Nuestra ayuda, ¿quién es? El Señor. Nuestro escudo, ¿quién es? El Señor, ¿cierto? Luego sigue diciendo el versículo 10: casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y luego sigue diciendo, verso 11: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Nos repite 3 veces lo mismo: Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Yo no sé en qué cosas hemos estado buscando la ayuda y buscando la protección hasta este momento, pero lo que sí es claro en esta mañana es que Dios nos está diciendo: oigan, miren lo siguiente, yo soy su ayuda y yo soy su escudo. Pongamos en Él nuestra confianza y quitemos nuestra confianza y nuestra seguridad de toda o de cualquier otra cosa en que la hayamos puesto hasta el día de hoy y que nos esté robando el corazón, que nos esté robando la vida, que nos esté robando el tiempo, que nos esté robando los afectos y el corazón que debemos dárselo a nuestro Creador cada día y cada momento de nuestra vida. Finalmente dice el versículo 12: Jehová se acordó de nosotros, Él nos bendecirá. ¿Cuándo qué? Cuando quitamos los ídolos y cuando confiamos en el Señor. Por favor, coloquémonos de pie
en esta mañana y hablemos con Dios acerca de esto. Señor, estamos agradecidos contigo, Padre. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces tu palabra sea fuerte, sea dura, es buena, Señor, nunca deja de ser buena y nunca deja de ser necesaria para nosotros, Señor. En esta mañana nosotros te queremos pedir que nos ayudes, Señor. ¿Qué tal si cada uno le preguntamos a Dios, Señor, qué ha estado siendo más importante en mi vida que tú? Pregúntele, por favor, cada uno a Dios en esta mañana eso. Dígale, Señor, ¿qué se ha convertido en mi vida como algo más importante que tú? ¿Qué me ha robado el corazón y me ha robado la mente más que tú, Señor? Y si usted identifica qué cosas, quizás el Señor empieza a traer a su mente, el Señor empieza a traer a su corazón cosas que han estado volviéndose más importantes que Él en su vida. Es el momento hoy. También estamos para prepararnos para la cena. Es el momento hoy de decirle, Señor, perdona. Es el momento y es la oportunidad de arrepentirnos, pero no solo arrepentirnos, sino también de decirle, Señor, quiero buscarte como verdaderamente debo hacerlo y quiero conocerte y quiero verdaderamente enamorarme de ti, Señor. No seguirte por una costumbre, una tradición, Señor, o por un interés de una ayuda tuya en algo, sino verdaderamente seguirte porque te quiero conocer, porque te quiero amar y porque te quiero agradar de corazón, Señor. No de apariencia, sino de corazón. Señor, ayúdanos. Espíritu de Dios, trae por favor a nosotros, Señor, claridad acerca de aquellas cosas que te han desplazado a ti del primer lugar de nuestras vidas, Señor, y que han estado dañando nuestros corazones muy sutilmente, Señor. Ayúdanos, por favor, a volver a ponerte a ti en el centro de nuestra vida, en el primer lugar de nuestra vida, Jesús. Que te podamos conocer y que podamos cultivar cada día un amor y una relación contigo, mi Señor, de tal manera que tú seas el primero, nuestra prioridad, y que tú seas en quien confiamos, y que tú seas, Señor, en quien dependemos, Dios, en quien nos gozamos, en quien nos alegramos, y que si nos llegaran a quitar todas las demás cosas, Señor, nuestra vida permanecería, porque nuestra vida estaría escondida en ti, Señor. Y ahí, escondida en ti, es el único lugar donde verdaderamente estamos y estaremos seguros, Señor. Nada, absolutamente nada diferente a ti nos puede dar la promesa de que esto sea posible, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siéntense, por favor, un momento. Bueno.